Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que recibieron a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinará la gracia, por la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad despiertos en todo tiempo, pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En la carta a los romanos que estamos leyendo estos días, en la lectura de hoy insiste una y otra vez, y lo explica de distintas maneras, la contraposición entre Adán, por el que entró el pecado y la muerte en el mundo, y Jesucristo, por el que entró la gracia y la vida. Como digo, lo dice de distintas maneras.
Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte se propagó, etc. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios. Es decir, nos viene a decir San Pablo, la etapa anterior a Cristo es como o está reinando una atmósfera contaminada por el pecado y por la muerte. Cuando habla de la muerte, no habla de la muerte física, sino de la muerte ante Dios. Pero con Cristo todo ha cambiado. Esa época de contaminación se ha convertido en una época de nueva creación, en una época purificada y en una época completamente distinta. Con Cristo hemos cambiado todos porque se nos ha perdonado el gran pecado que habíamos cometido Adán. Por eso esa contraposición que pone San Pablo. Adán, el nuevo Adán. En otros momentos también, hablando de cómo Cristo nos libera, nos dice el gran libertador fue Moisés, Cristo el nuevo Moisés, el nuevo libertador. Pero en la lectura de hoy es Adán. Por un delito resultó condena para todos. Ahora por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Con Cristo, cuando decimos que hemos resucitado todos, cuando celebramos la resurrección y decimos que hemos resucitado todos, Pablo insiste en ello, porque es verdad, porque es que Cristo ha inaugurado una nueva época. Y así lo dice al final de la lectura de hoy, donde abundó el pecado, y esto es lo precioso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fue mucho mayor la fuerza de la gracia que la fuerza del pecado que habíamos heredado de Adán. Si por desobediencia Adán entró el pecado y la muerte, por la obediencia de Jesús, porque Jesús, todo lo que hace Jesús es un acto de obediencia. Obediencia al Padre. Es el Padre el que envía a su Hijo Jesucristo y Él, como hemos dicho en el Salmo, Él dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Él hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que se haga uno de nosotros menos en el pecado para ofrecernos la reconciliación definitiva, el perdón definitivo, la salvación y la vida eterna. Y de eso quizá no somos suficientemente conscientes los cristianos, porque leemos el Evangelio, reflexionamos sobre todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, pero no nos damos cuenta de que es que estamos viviendo una vida nueva. Por el bautismo hemos recibido al Espíritu Santo y ahora vivimos con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y de eso tenemos que ser conscientes y vivir y actuar en coherencia con eso que tenemos, que es la vida eterna. Pero lo que nos dice Pablo no significa que estemos cruzados de brazos, porque ya hemos recibido el perdón y la reconciliación y la salvación, que estemos viviendo cruzados de brazos. No, no, lo dice el Evangelio de hoy precisamente. Tenemos que estar en vela, con ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Si recordáis el Evangelio de anteayer domingo, terminaba Jesús diciendo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Pues en eso consiste tener la cintura ceñida y encendidas las lámparas, no estar de brazos cruzados. Es verdad que con Cristo hemos inaugurado un nuevo tiempo, el tiempo de la salvación,
el tiempo de la vida eterna, pero en este tiempo intermedio que estamos nosotros viviendo hasta que el Señor nos llame, tenemos que mirar a ese Cristo que ha venido a servir, no a ser servido. Y por lo tanto, nosotros también estamos llamados durante todo este tiempo, esta nueva era, esta nueva época, estamos llamados a ser también servidores de nuestros hermanos. El no vivir simplemente en plan pasivo, sino en plan activo, estar atendiendo a las necesidades de nuestros hermanos, sirviendo de verdad a nuestros hermanos, alegrándonos con ellos, entristeciéndonos con ellos, viviendo de verdad los sentimientos de generosidad, de agradecimiento que podamos tener para con nuestros hermanos. Eso es el tener ceñida la cintura y encendida la lámpara. Bienaventurados, nos dice el propio San Lucas en esta parábola. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. O en verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Ahí tenemos la fiesta, la conmemoración que hacemos hoy de San Pedro de Alcántara. Siendo, como os decía antes, de una familia acomodada, sin embargo, descubre en los hermanos menores, los hermanos franciscanos, descubre el valor de la pobreza, el valor de la entrega, el valor de la renuncia, el valor del sacrificio. Descubre todo eso y se identifica con el fundador San Francisco, se identifica con él y vive de esa manera, no solamente encerrado en sí mismo, mortificándose y viviendo una vida austera, como os decía antes, sino también reformando el propio convento en el que vive para abrirse generosamente a las necesidades de los demás, especialmente a los más pobres. Así vivió él, así se lo recomendó también a Teresa de Jesús y así nos sirve hoy también de modelo y ejemplo para vivir nuestra propia fe, entregándonos a los demás, sirviendo a los demás, haciéndonos de verdad servidores de los demás como el propio Cristo lo hizo. Así que al celebrar la Eucaristía, donde Jesús se entrega una vez más por nosotros, derramando su propia sangre por nosotros, que nosotros también, al participar de la Eucaristía, seamos verdaderos servidores del Evangelio, entregándonos, dándonos generosamente a nuestros hermanos.